Cuando hablamos, como decía, de estímulos incondicionados, es cierto que hay algunas características de los mismos que podemos identificar. Los estímulos incondicionados son estímulos que de forma innata tienen esa capacidad ya para elicitar respuestas, no es necesario aprenderlo. Son estímulos, por lo tanto, que tienen una elevada relevancia a nivel biológico. Son estímulos que, de hecho, suelen estar directamente implicados en la supervivencia del individuo. Diferenciamos dos grandes bloques dentro de los estímulos incondicionados. Por un lado, están los estímulos incondicionados llamados apetitivos, mientras que por otro lado tendríamos los estímulos incondicionados llamados aversivos. Fijaos que lo que estoy diciendo es importantísimo, al menos en este contexto, fuera de aquí queda exactamente igual como se hable, pero en este contexto, apetitivo y aversivo son etiquetas que se ponen, son apellidos que se ponen exclusivamente a los estímulos incondicionados. Si el estímulo del que estamos hablando no es un estímulo incondicionado, no es un estímulo biológicamente relevante, directamente implicado en la supervivencia, que de forma innata elicita reflejos específicos, entonces no tiene ningún sentido llamar apetitivo o aversivo a ese estímulo. Otra cosa es que lo que estemos haciendo, sea lo que probablemente se suele hacer, al menos tal y como yo lo he visto en mi experiencia, que es utilizar los términos apetitivos y aversivos como simples tecnicismos de mentalismos de toda la vida, ¿no? Y al final terminamos por utilizar la etiqueta apetitivo o aversivo para referirnos a cosas que respectivamente serían agradables o desagradables. De hecho, fuera de un contexto exclusivamente técnico, como es el que estamos aquí, yo diría que ese es el significado que suelen tener estos términos, ¿no? Lo apetitivo efectivamente suele entenderse a nivel popular como pues, todo aquello que es deseable, que nos apetece, que nos gusta, que disfrutamos, que es agradable, mientras que lo aversivo sería pues, todo aquello que nos hace daño, que es desagradable, que no nos gusta, que no deseamos, que evitamos, etcétera, etcétera. Es importante que aquí nos atengamos a la definición que manejamos en este contexto de apetitivo y de aversivo, que no es exactamente la misma que se maneja en otro tipo de contextos. Aquí, apetitivo y aversivo, insisto, son términos que aplican exclusivamente a los estímulos incondicionados. Si lo que queremos en algún determinado momento es ensalzar las propiedades o las características de un estímulo en la medida en que su presencia nos haga sentir de manera agradable o desagradable, cosa que podemos hacer, a veces incluso debemos, ya existen dos términos para designar lo agradable y lo desagradable. Sorprendentemente, esos términos son agradable y desagradable. Es decir, no tenemos que irnos a buscar otros que suenen más técnicos, ¿no? Como más profesionales, pero que en realidad queramos decir exactamente lo mismo con ellos. No tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido por esta razón y por lo que a mí más me preocupa. Porque en el momento en el que apetitivo y aversivo lo utilizamos como meros sinónimos de agradable y desagradable, nos estamos olvidando de lo que en realidad significan. Y los términos técnicos se utilizan para algo, para facilitarnos la vida, no para complicárnosla realmente. Los términos apetitivo y aversivo tienen un significado muy específico, que nos permiten identificar en todo momento de qué tipo de estímulo estamos hablando y que más adelante, ya lo veremos cuando hablemos de otro tipo de estímulos, como por ejemplo pueden ser los estímulos condicionados, ¿no? En términos de condicionamiento clásico, veréis que las etiquetas apetitivo y aversivo, cuando se aplican de una manera muy particular, siempre dependiendo de los EI que intervienen en el proceso. Esto es importantísimo porque, al final, si yo cojo un estímulo que no es un EI, ¿no? Que es cualquier otra cosa, yo que sé, pues vamos por caso, una canción que a alguien le guste mucho y que la haga sentir súper bien por los motivos que sean. Esa canción, por mucho que sea agradable para esa persona, no es un estímulo apetitivo, porque no es un estímulo biológicamente relevante, implicado directamente en la supervivencia y que de forma innata nos haga responder de forma específica. Para que ese estímulo nos haga responder de forma específica, tiene que mediar un proceso de aprendizaje, probablemente, entre otros, de condicionamiento clásico. Por lo tanto, probablemente, el hecho de que esa canción nos haga sentir bien obedece más bien a un proceso de aprendizaje y sobre todo a su función como EC, ¿no? Hipotéticamente hablando, como si fuera un estímulo condicionado. Eso es el motivo por el que nos sentiríamos bien escuchando esa canción. Los estímulos condicionados nos hacen sentir de una manera o de otra, no por su carácter apetitivo o aversivo, porque esto, insisto, no tiene sentido, sino por su capacidad predictiva sobre otros eventos. Y para eso se utilizan otros términos que los veremos después en su momento. De momento, por lo menos quedaos con que estos términos se aplican exclusivamente para los EIs. Y dicho lo cual, ¿qué quiere decir cada una de las dos cosas? Empezamos por los apetitivos. Insisto, sobre los EIs. Damos ya por hecho que estamos hablando de estímulos que de forma innata elicitan respuestas reflejas específicas. Los apetitivos, los estímulos incondicionados apetitivos, son los que elicitan respuestas que son de aproximación, es decir, son estímulos que de forma innata ya tienen la capacidad de elicitar reflejos que consisten en una aproximación a la fuente estimular.
Esta aproximación no tiene necesariamente que conllevar un desplazamiento, un movimiento evidente por parte del individuo. Os pongo un ejemplo, el reflejo de salivación, del que vamos a hablar largo y tendido, lo pondremos como ejemplo dentro del condicionamiento clásico para muchas situaciones. Es un reflejo considerado de tipo apetitivo, es decir, elicitado por un EI, que es la comida, que es de tipo apetitivo. ¿Por qué decimos que la salivación es un reflejo de aproximación si no consiste en un movimiento? Porque claramente su función está orientada a entrar en contacto con el estímulo, ¿no? Al final, gracias a que evolutivamente hablando se ha seleccionado que salivemos en presencia del alimento, podemos después ingerirlo, podemos después digerirlo y por tanto podemos seguir después vivos, ¿no? Es el motivo por el que seguramente la comida funciona o puede tener funciones incondicionadas, en este caso apetitivas. ¿Qué más estímulos incondicionados apetitivos nos encontramos? Pues muy poquitos. Está la comida, está el agua, hay algunos estímulos implicados a nivel hormonal en conductas sexuales, muy poquitos, y hay sensaciones térmicas, de calor o de frío, ¿no? En determinadas circunstancias, y para de contar. Es decir, eso es todo lo que en un principio nos hace responder de forma apetitiva, es decir, con cierta aproximación hacia la fuente estimular de manera refleja. Los estímulos incondicionados de tipo aversivo, por su parte, de nuevo, siguen siendo estímulos incondicionados, siguen siendo estímulos biológicamente relevantes que elicitan respuestas de forma innata, sin necesidad de que el individuo las aprenda, y estas respuestas, que son elicitadas por los aversivos, consisten específicamente en respuestas defensivas propias de la especie. Las diferentes especies normalmente han desarrollado evolutivamente lo que llamamos el triple sistema de respuesta defensiva, ¿no? ¿Cómo nos defendemos de forma refleja, de forma innata, ante potenciales amenazas, es decir, ante estímulos incondicionados aversivos? Pues de tres formas posibles: o bien huyendo, o bien luchando, o bien a través de lo que llamamos la parálisis o el freezing, conocido por su expresión en inglés. Todo aquello que de forma innata elicite respuestas que podemos entender como funcionalmente aversivas, es decir, defensivas propias de la especie, podríamos considerarlo un estímulo incondicionado aversivo. En nuestro caso, ¿qué tipo de estímulos tienen una función incondicionada aversiva? Que sepamos, pues de nuevo muy poquitos. El dolor, todo lo que conlleve dolor, los ruidos fuertes y de nuevo sensaciones térmicas, ¿no? De sensaciones de frío extremo, de calor extremo, etc. Para de contar. De hecho, fijaos que venimos al mundo, y especialmente la especie humana, creo que es una especie que particularmente viene al mundo de una manera tremendamente limitada. Si pensáis en un bebé humano, es uno de los organismos más limitados en todos los sentidos que nos podemos encontrar. Y al menos en dos aspectos importantes. Uno, en cuanto al repertorio de conducta con el que venimos al mundo, muy, muy escaso. Y dos, que es de lo que estamos hablando ahora, en cuanto al rango estimular que en un principio nos hace responder sin necesidad de tener que aprender. Son muy poquitos estímulos los que controlan respuestas específicas en el momento en el que nacemos. Algunos de ellos podemos etiquetarlos como estímulos incondicionados, por los motivos que ya he señalado, y una vez que lo hemos hecho, podríamos identificar funciones apetitivas o aversivas, dependiendo de si respectivamente sus estímulos elicitan reflejos de aproximación o de defensa. Todo lo que no entre dentro de estas categorías de las que estamos hablando ahora mismo, sencillamente en este contexto no tiene sentido que lo consideremos como apetitivo o aversivo, porque se desvirtúa el término. Fijaos que va a ser muy útil entender que apetitivo o aversivo quiere decir esto y solo esto, porque eso después nos va a permitir hablar en otros términos para referirnos a otras cosas. ¿Estoy separando esto del componente emocional? Absolutamente, pero voy a tratar de matizarlo. Suele ser, se da la circunstancia de que habitualmente los estímulos incondicionados apetitivos suelen conllevar experiencias de cierto agrado desde el punto de vista emocional. Muchas veces pasa, muchas veces sucede. ¿Suele suceder que los estímulos aversivos suelen experimentarse de manera desagradable? También suele pasar. Pero, de nuevo, ¿es este el motivo por el que lo llamamos apetitivos o aversivos? Desde luego que no. ¿Vale? El motivo por el que lo llamamos apetitivo o aversivo no tiene que ver con cómo nos sentimos en su presencia. Eso es otra cuestión que, como digo, es importante, pero que no se debe analizar en estos términos, se debe analizar en otros muy diferentes. Yo puedo poner un ejemplo de lo que os estoy diciendo. La comida, la hemos señalado previamente como un alimento, como un estímulo incondicionado de tipo apetitivo. La comida nos hace salivar, punto. Seguramente hay muchas comidas que nos gustan mucho y otras que nos gustan menos, algunas que no nos gustan en absoluto. Pues iba a decir seguro no, con una cierta probabilidad, incluso aquella comida que os guste muy poco, probablemente tiene capacidad de haceros salivar. Es decir, puede que incluso mantenga intactas sus funciones apetitivas y aún así no os guste. Son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Es decir, la función apetitiva de un estímulo incondicionado se
se refleja en la medida en que nos haga responder de forma innata. La comida nos hace salivar. Y la salivación no es necesariamente un reflejo de babeo. Es decir, una persona que está salivando, o otro animal que pueda estar salivando, no necesariamente está soltando baba de una forma visible, ¿no? La salivación a menudo es una respuesta muy sutil que se da a nivel gastrointestinal y que en el momento en el que se nos presenta alimento, pues respondemos en consecuencia, ¿no? Porque nos permite estar vivos con independencia de que nos guste más o de que nos guste menos. Insisto, son cosas diferentes. Lo mismo pasaría con la etiqueta aversivo, ¿no? Hay algunas situaciones que podrían catalogarse dentro de lo aversivo y que no necesariamente en todos los momentos tienen por qué hacernos sentir mal. Para que esto suceda, ¿suelen darse procesos de aprendizaje? A menudo probablemente sí, pero de nuevo la etiqueta no se pone por esa razón, ¿vale? Porque si se pusiera por esa razón, entonces, uno, se desvirtuaría su uso, es decir, no podríamos etiquetar a los estímulos en este sentido, y dos, ya veréis que cuando lleguemos al condicionamiento clásico y veamos las funciones que realmente adquieren los estímulos dentro de ese proceso de aprendizaje, si nos limitamos a llamarlo apetitivo aversivo pensando con toda nuestra buena intención que es que nos estamos preocupando mucho por lo emocional y eso es lo que hay que hacer, en realidad lo que estamos haciendo es preocuparnos menos de lo que deberíamos, porque nos estamos limitando a describir cómo nos hace sentir un estímulo y nos estamos olvidando por completo de cuál es la función a partir de la cual esas respuestas se generan. Es decir, estaríamos limitándonos a señalar que alguien se siente bien o mal, olvidándonos por completo de por qué ha llegado a sentirse bien o mal en presencia de estímulo que en un principio no le hacían sentir nada específico, ¿vale? Entonces creo que por eso es importante aquí, y lo veremos también en otras áreas, el uso preciso y lo más pulcro posible de la terminología técnica.